Nos visita desde Colombia, lideró una de las transformaciones urbanas más exitosas, sin ninguna duda, del último tiempo, valorada además a nivel mundial, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Queremos escuchar cómo fue ese proceso, con qué se encontró en el camino y cómo logró sortear también las dificultades. Quiero dejar en este escenario para su presentación a Sergio Fajardo, quien es exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Fue además candidato a la presidencia del 2018 y además eres un hombre encantador. Con todos los que has estado conversando aquí me han dicho exactamente lo mismo. Sergio es encantador, así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir tu experiencia. Un gusto. Por favor. Voy a poner esto por acá. Me voy a quitar ya el saco de una vez, perdón un segundo. Muy buenos días. Un gusto muy grande estar acá con ustedes hoy. Gracias a la Cámara Chilena de la Construcción por invitarme. Y me invitan al lugar que más me gusta y es estar con alcaldes, alcaldesas, porque con la experiencia que yo he tenido en la vida, perdón un momento que me acabo de recordar que en el bolsillo del saco se me fue en la punta, gracias. En la experiencia que he tenido en la vida, el ser alcalde para mí es lo más emocionante, lo que más me ha divertido, me ha gustado, me parece apasionante. Y voy a compartir con ustedes una presentación donde voy a llegar al punto de la seguridad que de manera extraña para nosotros que no vivimos en Chile, cuando miramos a este país vemos que hay una preocupación extraordinaria por la seguridad. Chile tiene miedo en muchos espacios y eso es raro. Yo vengo de un país con unas circunstancias muy diferentes y escuchar, repito, de ustedes que tienen miedo y que hay una inseguridad muy grande, hay una percepción, pues sin duda que llama la atención y dice, ¿pero por qué en Chile? Entonces voy a hablar como alcalde. Me voy a acercar a cada uno de ustedes, a mis colegas, hombres y mujeres que estamos acá, para compartir una cantidad de aprendizajes. Tengo que ir rápido porque no me dieron mucho tiempo. Esta frase la tengo como un mantra. Yo entré a la política hace 24 años, yo no pertenecía a este mundo de lo público en la política, yo vengo del mundo de las matemáticas, de otro mundo muy diferente. Pero esta frase la escuché hace un par de años y siempre la repito. Es de Richard Feynman, premio Nobel de Física, un genio extraordinario, que decía, enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. De pronto les puede servir a más de uno de ustedes, más de una, pero a mí me ha servido muchísimo y lo que estoy haciendo es reflexionando sobre todo lo que he aprendido en este recorrido de lo público y compartirlo con ustedes. Entonces voy a arrancar de una cosa muy elemental con un par de puntos muy sencillos, pero que me sirven para orientar la conversación. Yo fui primero alcalde de Medellín. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes. Estamos en un área metropolitana mucho más grande. Fui gobernador de Antioquia, el estado, el departamento, decimos nosotros en Colombia, que tiene Medellín como capital, el departamento más grande de Colombia, con muchas condiciones. Y como gobernador me tocaba trabajar con 125 alcaldes de diferentes partes de todo el departamento. Y la primera vez que nos reunimos, antes de empezar a trabajar formalmente, después de haber sido elegidos, la primera pregunta que yo les hice es, ¿por qué nos van a recordar? Alcaldes, alcaldesas, piensen, ¿por qué nos van a recordar a nosotros? Nosotros estamos en política, nos queremos destacar, queremos ser los mejores, decir la frase, nunca antes en la historia había pasado esto en nuestro lugar, es legítimo, todos la luchamos, todos queremos destacarnos, que estar orgullosos de lo que hacemos. Entonces, si uno piensa, ¿por qué nos van a recordar? Yo recuerdo que la mayoría de las personas empezaron a hacer una lista de un montón de cosas. Tengo que preocuparme por la salud, por la educación, por las vías, por todo. Le dije, no lo va a recordar nadie. Porque todos los alcaldes en cualquier lugar del mundo tenemos que hacer, en principio, más o menos lo mismo. Hay unas diferencias. Colombia es mucho más municipalista que Chile, la estructura nuestra es distinta. Pero decía, no lo va a recordar nadie. Primera observación, si nosotros queremos que nos recuerden, pues hagámoslo muy bien, por supuesto, pero tengamos unos puntos claros, prioritarios hacia dónde vamos a ir, que nos permitan mostrarle a la ciudadanía que nos estamos transformando.
Muchas veces los alcaldes, alcaldesas decimos, lo que pasa es que tenemos un problema de comunicaciones. Es que mire todo lo que estamos haciendo y cómo es posible que no se den cuenta. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Pasa siempre, presidentes, gobernadores, hacen muchas cosas. El problema es de comunicación. El problema de nosotros es que no sabemos bien para dónde vamos, no tenemos unas prioridades claras que nos permitan mostrar cómo nos estamos transformando. Hoy en Chile, todos los alcaldes y alcaldesas, los que van a repetir, los que quieren venir, todos van a decir que la seguridad es lo más importante. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Todos la seguridad. Yo creo que no hay ninguno que no diga eso. Puedo estar exagerando un poco, pero ese tema. Pero cuando uno tiene una marca, cuando tiene una prioridad, puede mostrar y puede transformar. Van a ver por qué estoy diciendo esto. Después, el alcalde, la alcaldesa tiene que ser la persona que mejor conoce en el planeta Tierra su municipio. Cada metro cuadrado, cada esquina, grande, pequeña, es que es muy grande, no importa para qué se metió. A cada metro cuadrado lo tenemos que conocer nosotros. No hay presidente, nadie. Nosotros somos los que tenemos que saber, y conocerlo significa conocer esta expresión que está acá, el tejido social, que es entender las relaciones que existen en nuestras comunidades, la forma como nos relacionamos entre nosotros, quiénes tienen que ver con quién, y entenderlo muy bien, porque ahí está la clave para poder resolver los problemas que nosotros queremos resolver. Entonces hay muchos datos, mucha información, listo, se necesita, pero hay que entender esa componente humana que hay detrás de todo lo que pasa, en particular para el tema de la seguridad. Siempre, mi perspectiva, yo tengo una marca, la identidad mía, soy el profesor, así me conocen a mí en Colombia, yo soy el profesor Fajardo. Hoy es el día del profesor en Colombia, los maestros y las maestras, yo no sé si acá en Chile, pero esa es mi marca, y siempre como gobernante, algo que yo le digo y repito, y lo digo con mucho gusto, es siempre en todos los lugares busquen las capacidades. Uno llega a cualquier lugar y le sacan la lista de todos los problemas en 2 minutos. Eso no es difícil. En prácticamente todos los municipios los problemas son los mismos. Es normal, es natural cuando nos ven a nosotros, pero siempre y por lo general se olvida mirar qué capacidades tiene cada lugar, porque es sobre las capacidades que nosotros transformamos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Esa es una recomendación para ser alcalde o alcaldesa. Voy a explicarles estos problemas. Yo hago estas imágenes, las hago yo, le pongo esos colores. Yo aprendí a poner colores en México. México es un país que tiene muchos colores. Colombia tiene muchísimo, el más biodiverso del planeta, pero no tenemos los colores. Entonces yo hago estas imágenes, pero me sirven para explicar de manera sencilla los conceptos fundamentales. Yo soy matemático, entienda bien qué es lo que va a hacer. Tengo una imagen sencilla que le permite explicar y le permite resolver. 3 problemas fundamentales nosotros en Medellín, en Colombia, y yo creo que acá en diferentes dimensiones: desigualdades, violencia y corrupción. Esos fueron los problemas que nosotros enfrentamos. Si yo lo miro como 3 malezas que tengo que erradicar, pues uno pensaría, pues hágala cada uno por separado, pero son problemas que llevan mucho tiempo, y esos problemas van echando raíces, si ustedes piensan, y las personas que saben cómo crecen los árboles van viendo que esas raíces poco a poco se van pegando, se van encontrando, y después de tantos años la raíz es una sola. Usted no es capaz de decir, esta es la raíz del árbol de las desigualdades, este es el de la corrupción, este es el de la seguridad. Es la misma raíz. Eso significa que si lo vamos a trabajar, tenemos que trabajar simultáneamente en los 3 problemas. No es que yo voy a resolver el problema de la seguridad, yo quiero ver el que resuelve el problema de la seguridad solo y no se preocupa por los otros problemas. Los 3 al tiempo, para orientar nuestras actuaciones. Y les voy a contar un poco acerca de emociones, y esto es importante entenderlo. Chile es un lugar que a nosotros en Latinoamérica nos llama la atención desde muchos años por muchas razones. En tiempos recientes siempre se decía, miren en América Latina, miren a Chile, mire a Chile, ¿sí? Yo recuerdo una frase del expresidente Piñera, que en paz descanse, que decía, Chile es el oasis de América Latina, y todos los indicadores en todos los temas decían, miren lo que han hecho en Chile, háganlo. Y el modelo chileno en este momento hoy es otra cosa. ¿Por qué? No miramos, y hay que entender muy bien
dónde estamos parados, y por eso pongo esta imagen acá que me sirve para explicar desde el tejido social qué es lo que pasa. ¿Qué producen las desigualdades? Frustración, impotencia, rabia y resentimiento. Y eso son emociones que se habla en estos tiempos, se le da la palabra emociones. Y son, ya voy a explicar por qué. Y si no las tenemos en cuenta, nos equivocamos. Y muchas veces las personas piensan, pasan por encima y no saben que en esas raíces está todo este sentimiento. Asociados con la desigualdad están hambre, pobreza. ¿Qué produce la violencia? Pues nosotros, dolorosamente, yo estoy aquí porque Medellín fue la más violenta del planeta Tierra. La más violenta del planeta Tierra. En el año 1991, mi ciudad, la más extraordinaria de América Latina, no lo duden, que es Medellín, y no solamente América Latina. En 1991 nosotros tuvimos 375 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ustedes hoy tienen 7 homicidios en promedio en Chile por 100,000 habitantes y están preocupados con razón. Yo creo que es importante preocuparse y es un buen momento para preocuparse. Pero yo estoy por eso, porque la transformamos, porque avanzamos, porque mostramos que el mundo se puede cambiar. Pero nosotros sabemos qué es la violencia y sabemos que la violencia, el principal poder de los violentos es el miedo. Yo tengo miedo y el miedo nos limita, nos destruye, fragmenta la sociedad, segrega y rompe ese tejido social. Después eventualmente usted termina en sálvese quien pueda y esa es la fatalidad. Pero el miedo es una destrucción muy grande y hay que entenderla muy bien para poderla resolver y atender. La otra palabra muy importante que es la corrupción. Todo vale. La corrupción produce humillación, sometimiento, frustración. ¿Y a quién le están robando? Le están robando a los pobres. Si usted tiene 100 y se roban 20, le están robando a los pobres y están aumentando la desconfianza en todas las instituciones. Todo vale si ellos son así, ¿yo por qué? La corrupción abre las puertas de la ilegalidad. No solamente que se roba una plata, que hay que darle un dinero, abre las puertas de la ilegalidad en todo sentido. Todo eso se junta, por eso le estoy diciendo, todo esto se junta. Y todo esto termina eventualmente en una desconfianza muy grande y una desesperanza. Y es no se puede. Ese es el reto que tienen las personas que están en ese mundo. Entender bien estos sentimientos es muy importante para diseñar las políticas. Muy importante. Eso es mi convicción. Es mi experiencia, repito, de ya muchos años de haber pasado por diferentes circunstancias. Les voy a dar esta frase para que la tengan en mente, que es una forma de describir un fenómeno que es la pobreza, que muchas veces quienes somos privilegiados y los vemos desde fuera, nunca alcanzamos a entender qué es lo que está pasando con esa persona. Insisto, ¿por qué pasó en Chile lo que pasó? Aquí había algo profundo, lo mismo que en Colombia y en muchas partes. Y si no lo entendemos, si no vamos a ese profundo, nos vamos a quedar lamentándonos todos los días, echándole la culpa a otros, pero sin entender lo profundo que es. Esta frase me conmovió a mí desde que la leí. Es de un profesor Dickinson, no puse el nombre. Lo más hiriente de la experiencia de la pobreza es la sensación de ser visto como inferior, como un fracasado en lo más bajo de la escala social. Eso es lo que sienten muchas personas que son pobres. ¿Cuántos de ustedes saben que está sintiendo esa persona que está allá está sintiendo eso? ¿Cuántas veces no se descalifican diciendo lo que quieren es que les den subsidios para no trabajar? Falso. Esto es lo que están sintiendo. Entendamos eso. Si yo logro que ustedes me entiendan esto que les estoy diciendo, que entendamos eso, ya hemos avanzado para resolver muchos problemas, pero en particular, y por eso nosotros somos alcaldes, los que conocemos el territorio. Usted sabe dónde está cada parte de la ciudad, cada metro cuadrado. Yo puedo cerrar los ojos hoy y voy por Medellín, que son 2,5 millones de habitantes, una ciudad bien compleja, pero lo tenemos que tener nosotros. Esta es una explicación que me sirve para ir llegando al tema de la violencia. Una forma que se me ocurre a mí, que me permite explicar el tema de la desigualdad. Y Chile es un país muy desigual. Colombia es campeona de la desigualdad. Mi otro país, que es México, donde yo trabajo ahora, desigualdad. Y hay que entenderla y reconocerla. Hay personas, yo nací privilegiado, pero voy a explicar esta imagen. Yo miro la desigualdad, un muro. De este lado del muro están las oportunidades y la mayoría de personas en Medellín, en Colombia, en Antioquia, en América Latina, Chile tendrá que mirar en cada espacio, están de este lado.
Y muchas personas saben que hay allá, pero no tienen cómo pasar allá. Y eso por eso produce malestar. Es que yo sé que no están allá. Yo nací privilegiado. Mi papá era un arquitecto famoso en la ciudad de Medellín y yo nunca me tuve que enfrentar al muro. Yo tuve todas las oportunidades. Pero son muy poquitos los que pueden decir lo que yo estoy diciendo. Si no entendemos eso, y ustedes miren la imagen y dicen, con razón les da rabia y frustración, pero si yo sé que está allá, y yo, ¿por qué no? ¿Por qué? Nunca se nos olvide esa pregunta. Y eso está en cualquier lugar. Y no es una pregunta ideológica, es una pregunta de lo que pasa en la realidad con las personas. Y aquí al lado hay otra puerta. Que hay una pequeña, disculpen la imagen, pero esta es la puerta que yo denomino la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad. En Medellín, gigantesca. Y depende de la sociedad cómo es esa puerta. Y allá es donde voy a ir, porque ahí pasamos a tocar el tema de la desigualdad, de la seguridad, pero está muy pegado a la desigualdad, muy cerca. Y por eso utilizo esa imagen para que tengamos en mente qué es lo que yo les estoy diciendo cuando voy haciendo las cosas. Esta es una imagen de Medellín, este es un juego que hicimos de niños, se suben por la pared, pero para la mayoría de niños y niñas en nuestros países, esa es la vida, nunca van a pasar de ahí. Es un juego, no pasan, el muro no lo van a pasar. Ese es un reto para nosotros. Entonces, ¿cómo se hace para resolver el problema? Tenemos que romper nuestra visión. Estoy contando nuestra visión. Cada quien de ustedes, y aquí entiendo que hay de diferentes partidos políticos. Yo aquí no soy político, yo soy matemático, profesor. Pero nosotros tenemos que romper ese muro. Yo quisiera tumbarlo, no soy capaz, pero sí lo podemos empezar a romper, a abrir puertas. Entonces es muy distinto cuando este muro está sellado y esta es la única puerta que ven muchos, a empezar a abrir puertas, las llamamos las puertas de las oportunidades, para que se pueda transitar, para que haya una posibilidad de ir hacia las oportunidades, las que tuvimos los privilegiados. Aquí hay muchas personas privilegiadas en este salón, como yo. Y voy a terminar esta parte con esta imagen que es para mí la esencia de lo que hablo en primera persona. Con mucha gente he trabajado, yo he tenido la fortuna de tener a mi lado muchas personas muy especiales en muchos lugares, he aprendido de mucha gente, pero esta es mi síntesis. La política para mí, y esto que estoy diciendo hoy no va a estar de moda en un contexto de polarización. Nosotros aprendimos, y yo aprendí desde Medellín. Cuando yo llego al mundo de la política no fue que yo llegaba de una ideología y llegamos a cambiar el mundo, que ya había una receta que nos decía qué era lo que había que hacer. No, nosotros llegamos a plantearnos nuestros problemas en una ciudad, en una circunstancia, en un momento particular, pero aprendimos a conectar, a tender puentes entre personas, comunidades y la sociedad en general. Nosotros aprendimos, y es parte fundamental de todo lo que yo puedo compartir con ustedes, a empoderar. Y empoderar es una palabra muy sofisticada, pero simplemente significa que cada uno de nosotros se sienta protagonista de su transformación. Yo estoy empoderado cuando yo hago parte de mi transformación. No es que me lo hicieron y me dijeron, venga que aquí le vamos a dar. No, yo soy partícipe. Eso es fundamental para luchar contra la inseguridad. Empoderar la ciudadanía. Siempre una palabra para mí clave. Llevamos muchos años luchando contra la corrupción y es la transparencia, que lo que hacemos nosotros se vea. Eso significa ser transparente. Los corruptos se mueven en la oscuridad. La transparencia es el primer antídoto contra la corrupción, que se vea, que nos puedan mirar la cámara de la construcción, que nos puedan mirar el que sea. Y es muy distinto estar detrás de esa cortina a estar aquí. Y los corruptos, no es que estén allá los corruptos, sino que se esconden así de esa manera. Y aprendí 4 elementos para recorrer la ciudad, para hacer esto. Aprendí a respetar, a reconocer el significado de la empatía y de la solidaridad y de la palabra más hermosa que tenemos nosotros, que se llama dignidad. Ese es nuestro reto. Estoy hablando de lo que yo he aprendido en la vida y comparto con mucho gusto. Dentro de todo esto, una actitud, sacar lo mejor de cada quien. Yo soy profesor. Un buen profesor, una buena profesora, ¿qué tiene que hacer? Saque lo mejor de cada estudiante. En política hoy, en esta polarización que tenemos, en el populismo que tenemos, es todo lo contrario. Usted no está conmigo, es enemigo. Y todo es una confrontación. Entonces es rabia, resentimiento, todos esos elementos. Por eso hay que entenderlos. Si no los entendemos, repito, nos estrellamos. Es muy distinto tratar de sacar lo mejor de alguien que tratar de sacarle la rabia, el resentimiento. Maltratar, agredir es muy fácil, construir, sacar es muy difícil.
Pero ahí para mí está la solución y esa es la forma de entender la política y lo público. Yo creo profundamente en esta frase: los medios justifican el fin. El camino que nosotros escogemos para llegar a donde queremos llegar determina lo que somos. No, el todo vale. Tenemos que ganar como sea, haga lo que sea, como sea. Y yo insisto, mire cómo hace la campaña, mire después mire cómo va a gobernar. Pagan para llegar, llegan a robar. Ejemplos tengo muchísimos en mi país. Y la clave de todo esto, después de todos estos años, es esta palabra: la construcción de la confianza. La confianza es la mayor riqueza que cualquiera de nosotros, de cualquier alcaldesa, puede tener en la vida. Si nosotros tenemos confianza, tenemos la materia prima para liderar, para transformar, para llegar a ese lugar que dijimos que íbamos para allá. Para llegar allá nosotros lo podemos liderar. Y es confianza. Y la confianza se construye. La confianza no la regalan. Nosotros queremos construir confianza. Y yo tengo una pequeña fórmula para esa confianza. ¿Cómo se confía? Siendo coherente, siendo consistente y siendo transparente. ¿Qué significa ser coherente? Cada paso que yo doy no contradigo los pasos anteriores. En política es muy común que un día se dice una cosa de una persona y al otro día están abrazados. Y entonces se sonríen en la foto y dicen, en Colombia se dice: la política es dinámica, es tramposa, es lo que yo digo, no es dinámica, es tramposa, ¿sí? Y ser consistente es mantener los mismos principios siempre. No como estoy con constructores acá de tal nivel en Chile, entonces digo esto porque aquí sé dónde les gusta lo que yo les voy a decir. Mantengan los mismos principios donde esté parado o parada. Y transparente, que se vea lo que nosotros hacemos. Y si nosotros hacemos eso, mi síntesis de 24 años y medio de estar en la política es: se construye la esperanza. Medellín pasó del miedo a la esperanza. Eso fue lo que hicimos nosotros y por esa razón estoy yo parado acá hoy. Esa es mi síntesis acerca de la política. Listo. Gracias. Bueno, iba a mostrar esta, pero solo les muestro esta con orgullo. En Medellín, en Colombia, hay un mecanismo que es ¿cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Son organizaciones ajenas al gobierno que revisan. Solo pongo esta. En el año 2007, cuando yo terminé de ser alcalde con el mejor equipo del mundo, ¿sí? 85% de confianza. Desde allá hasta el día de hoy en Medellín jamás han tenido la confianza que nosotros tuvimos. El que más se ha acercado, 67, de 67 a 85, son 18 puntos de diferencia en la percepción de la ciudadanía acerca de la confianza. Y por eso fue que lideramos. Cuando yo pongo todo esto es por esa razón. Pero sigo. Entonces vamos a los retos. Alcaldes, gobernadores, en principio todos, pero en particular alcaldes. Hay una expresión que es habitual en el término de las políticas públicas. Y es: tenemos que hacer intervenciones integrales. ¿Quién de ustedes no ha usado la expresión vamos a hacer una intervención integral? Todos hacemos intervenciones integrales, todos queremos hacer integrales y es lo más difícil del mundo. En el papel es la fórmula. Integral es muy sencillo, pues tengo un problema, tiene diferentes componentes y tengo que trabajar sobre todas las componentes en forma simultánea para resolver el problema, señor ingeniero. Así es, ¿cierto? Hágalo para ver qué tan fácil es. Es un lío y es de lo más difícil que hay y es algo de lo que yo quiero llamar la atención, que aquí lo puedo hacer, repito, no siendo chileno, pues puedo comentar, aconsejar, sugerir. Y es, ojo con esa palabra. 2, tenemos que trabajar juntos. Buenísimo, buenísimo. Nosotros latinoamericanos en general tenemos un problema para trabajar juntos impresionante. En todos los sentidos. En el equipo de cada gobierno, yo no sé si en las alcaldías de ustedes, entonces hay uno que tiene un interés, otro que tiene otro interés, usted lo está cuadrando, pero uno va jalando para otro lado, eso no es tan sencillo. Y con las otras instituciones, en particular, pues gobernadores y el gobierno nacional. El gobierno nacional en Chile tiene un poder muy grande sobre los municipios, en Colombia no es tan grande. No es un sistema federal, pero es un sistema central, pero los municipios, como yo creo que tiene que ser, los alcaldes tienen que tener más autonomía. Es que ¿quién sabe más que un alcalde? Un ministro sentado en Santiago sabe más que cualquier alcalde en cualquier lugar de Chile. No va a saber. Y esa articulación es necesaria y eso es de lo más difícil que hay, porque entonces empiezan las razones políticas
este no es de los míos, entonces con este no voy a trabajar, fatal. Entonces los libros dicen todo lo que tenemos que hacer, es dificilísimo. Y parte fundamental de lo que tenemos que hacer es haga las cosas simultáneamente. ¿Qué pasa con nuestras prácticas? Y esto es común. Entonces usted hace una cancha de fútbol, por decir algo, porque el deporte es importante en las comunidades, que es importantísimo. Entonces usted hace una cancha de fútbol y se demora 2 años para hacer la cancha. Después va a ser un hospital y entonces hace la mitad y la otra mitad viene después y se demora. Entonces en la vida de la gente no va pasando nada, se van convirtiendo poco a poco en las cosas van pasando. Reto, simultáneamente, alcaldes, alcaldesas, en la medida de lo que se metan a hacer, simultáneamente poner sobre el territorio todas las acciones del desarrollo. Vamos a cambiar vidas. Ese era el reto de nosotros en Medellín, la más violeta del planeta Tierra, y el nombre que tenía nuestro programa de gobierno era Medellín, la más educada. Nuestro reto es, fuimos los más violentos, pero nunca más. Vamos a ser la más educada, que es lo opuesto a la violencia, la educación. Entonces, simultáneamente y fundamental en todo esto lo tenemos que contar, narrar y explicar. Cada paso que nosotros damos, explíquelo. Me explico yo. Yo voy para allá. Está lejos, es el largo plazo. Nosotros, no sé qué tanto Chile, pero lo que sí estoy seguro es Colombia, nosotros largo plazo no hay. Entonces día a día. Nosotros no somos como Corea, que lleva 70 años trabajando por la educación. Mire a Corea, sí, miramos a Corea, pero pues no alcanzamos. Pero el problema con el largo plazo es que paraliza. Y en términos políticos dice, ¿yo para qué voy a hacer esto? Si esto no me va a tocar a mí y después el que viene no lo va a seguir porque el que llega entonces no quiere construir sobre lo construido porque tiene que desbaratar lo que hizo la anterior alcaldesa para lucirse él que va a llegar después de cualquier partido. Entonces es una fatalidad. Tenemos que hacer políticas integrales, tenemos que trabajar juntos, tenemos que mirar el largo plazo y ninguna de esas sabemos. Pero el largo plazo tiene un truco. Y por eso digo yo el tema de la marca, ¿sí me entiende la palabra truco? Un artificio que es clave y yo lo aprendí muy rápido y es, yo voy para allá, está muy lejos. Por ejemplo, el trabajo en educación, todo el mundo dice, eso es de largo plazo. ¿Cómo vamos a cambiar las matemáticas en Colombia? Pues el día que nosotros tengamos las matemáticas como las de Singapur, mi bisnieta no va a estar en la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una es no hagamos nada, que eso no importa. Otra es vamos a darle. Y la clave de todo esto, y esto vale en todas las dimensiones. Yo voy para allá, yo sé que voy, puede ser de largo plazo o a los 4 años o a los 3,5 o a los 6, lo que sea. Pero cada paso que yo doy, explique que hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Esa es la clave, para que después no digan, es que tenemos un problema de comunicaciones, cambien a la de comunicaciones, porque no sabe decir lo maravilloso que somos. Y entonces uno va a una reunión y le dice, pero ustedes están haciendo todo eso y nadie lo sabe. Eso le dicen a uno siempre. Entonces uno dice, no. Pues está mal, no es la comunicadora la del problema o el comunicador, somos nosotros. Yo doy el paso y cómo explico que hoy estoy más cerca de lo que estaba ayer. Si usted lo explica, la gente va viendo cómo se transforma, entonces vamos cambiando. Entonces no tengo que llegar allá para decir que cambié, sino cada paso que doy, los medios justifican el fin, voy cambiando. Y eso funciona, puede ser, ¿cómo se llama la islita pequeña que está el alcalde acá o alcaldesa? Yo no me acuerdo, que ayer me contaban de una islita pequeña. ¿Potosí? Bueno, esa. Yo no sé si está acá o no el alcalde o la alcaldesa, no sé, pero me dicen que es muy pequeñita. Y eso vale para Pequeñita o Santiago con toda el área metropolitana. No es que... Y otra observación que quiero hacer yo. Muchas veces dice, bueno, pero eso cuesta mucho dinero. Nuestro proyecto siempre fue, tenemos 0 pesos. ¿Somos capaces de hacer algo o nada? Si no somos capaces de hacer nada, retírese. Tenemos que ser capaces de identificar cosas para ir haciendo. Y en la medida que uno construye va dando pasos más largos. Para mí eso es fundamental en todo lo que nosotros hacemos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de Medellín. Voy para Medellín, esta es mi ciudad. Este es el mapa de la ciudad. Este mapa en Medellín, en Colombia, las ciudades se dividen en comunas. Diferente al uso de la palabra comuna acá. Entonces cada lugar es una comuna. El color verde oscuro significa la comuna que tiene mayores recursos. ¿Cómo lo miramos? Con el índice de desarrollo humano.
Nosotros sabemos en cada metro cuadrado cuál es el índice de desarrollo humano. Eso lo puede hacer cualquiera de ustedes. Cada metro cuadrado sepa cuáles son las condiciones. Entonces, el verde más oscuro es donde están las mejores condiciones y en la medida que el color verde se va difuminando, van disminuyendo la calidad de vida de las personas, su índice de desarrollo humano. En Medellín, cuando nosotros llegamos, estas dos comunas, Popular y Santa Cruz, básicamente blanco, las peores condiciones, zona periférica, ya les voy a mostrar algunas imágenes, las peores condiciones. Entonces nosotros sabemos y decimos, vamos a trabajar allá y les voy a mostrar este tipo de intervención que está asociado con lo que nosotros queremos, pero ya voy para allá. ¿Se acuerdan la puerta que les mostré al lado de las desigualdades, del muro? Entonces voy para esa puerta. Aquí está la puerta de entrada al mundo de la ilegalidad. Yo quisiera nunca tener que caminar por acá, pero mucho es lo que hemos caminado. Por acá se entra, por acá se sale. Voy a arrancar de acá, de la salida. En general, entra un montón de personas y por acá, en ese camino, la mayoría de nosotros, de los que nos pasó a nosotros en nuestra historia, muertos. En esa entrada, en ese recorrido, se mueren muchas personas. Es un mundo violento en muchos sentidos. Hay veces que se han organizado, y en Colombia, pues, ¿cuántas veces no hemos ensayado negociaciones para que haya algún tipo de desmovilización, para que se retiren? Esa puede ser una forma de salir. Otra, porque entró, estuvo en la cárcel y después salió con la pena cumplida. Nosotros en Colombia hemos tenido varios procesos de desmovilizaciones, de negociaciones con guerrillas, con paramilitares. A nosotros nos ha tocado muchas cosas. Y por lo general, sí, nos ha tocado ver negociaciones. A mí me tocó ver negociación y nosotros conocemos a los que salen, los conocemos acá. Y con esos que salen acá, nosotros aprendemos de los que están acá y por qué entraron y cuáles son las circunstancias, que hay algo que entender muy bien. ¿Por qué entra un joven al mundo de la ilegalidad? Hay que saberlo. No es que son criminales, entiéndalo bien. Y ya les voy a explicar acerca de cómo se entiende ese proceso que es fundamental para todo esto. Entonces, la imagen es la siguiente. Esta es la puerta de entrada. Hay unos que están apenas entrando, los primeros pasos. Yo siempre digo, evite a que continúen. Hay gente que dice, póngalos ya en la cárcel. Le digo, error. Trate lo más pronto posible, así se hayan movido un poquitico hacia acá, devuélvalos. No los reciba ya muertos o en una negociación, porque ese va a ser el camino. Evite que continúen, eso tiene que saber cada uno en su espacio. Y aquí hay un montón de jóvenes que son vulnerables, que tienen algunas circunstancias en la vida los que los pone en esa puerta. Esto fundamentalmente son hombres. La violencia es masculina en toda su plenitud. Cuando empiezan a caminar, ya entonces empiezan a entrar y en los barrios se empiezan a formar los grupos. En Colombia, por ejemplo, se dicen los combos. En el barrio, tiene 13 años, empieza a mirar aquí, hay un grupo de gente que está en una esquina, que empiezan a delinquir. Esos grupos se van asociando a medida que va avanzándose en este proceso con organizaciones criminales más sofisticadas, nacionales y locales, y se van asociando con ellos, van haciendo carrera, y después pues esto puede eventualmente en Colombia, en México, en Ecuador, por ejemplo, hoy, pues terminan asociados con el crimen internacional en la mayor dimensión, los carteles, ¿sí?, que están en este nivel de sofisticación. Hay que entender muy bien este recorrido. Voy a hacer un par de comentarios. Bueno, y hago un comentario. Después de que yo esta charla vamos a estar en un taller que podemos estar trabajando y mirando ciertas cosas que yo tengo que decir aquí rápido porque tengo que ir rápido. Entonces, aquí adentro, sin duda que nosotros necesitamos tener una política criminal. La política criminal significa en cada pedazo del territorio, por eso soy tan insistente en el territorio. Usted tiene que saber cuáles son los hechos en ese pedazo. No es lo mismo en Osorno que en La Condesa. Tiene que saber entender qué es lo que pasa, quiénes son, dónde están esos jóvenes, cuál es la esquina en que están, cuáles son las circunstancias. Porque entonces tratan de dar una fórmula general. Y se va a destacar más el que más grita y el que dice que yo soy más bravo y a todos los voy a meter en la cárcel y yo voy a ser como Bukele. Yo digo, horror, yo digo eso. Entiéndalo bien. Por supuesto que necesitamos la articulación con la Fiscalía, la Policía de Investigación, Carabineros, que son las instituciones que tienen acá, que de hecho tienen bastante confianza dentro del contexto chileno, con altibajos que hayan podido tener en algún momento.
Por supuesto que se necesita una inteligencia sofisticada, que además tiene que recorrer no solamente acá, sino en el contexto internacional, que eso lo saben hacer las policías. La policía chilena y la colombiana tienen mucho parentesco en la forma como están organizadas. Yo hablaba con el general Naranjo, que fue un director de la policía que ha venido más de una vez acá para entender mejor acerca de Chile. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer, policías, fiscales, jueces, y aquí hay una palabra fundamental que es cárceles. Las cárceles son un punto neurálgico de lo que ocurre, ya está estudiado. Las cárceles son de los sitios que más corrupción hay en Colombia. Después de tantos años, todavía en las cárceles los narcotraficantes que están allá mandan. Y mandaba el señor del nombre que todos ustedes conocen, el colombiano más famoso, ¿sí? Ese, y mandan hoy. Y decimos, y hay elementos sofisticados para la señal de los celulares, todo eso, y siguen mandando porque hay una palabra que va detrás de todo esto, que es corrupción. La corrupción es un factor que no se ve, pero que tiene mucho que ver con todo esto, porque esto está lleno de dinero, aquí lo que hay es plata, ¿sí? Y parte de eso tiene que hacer la inteligencia para saber a dónde fluye el dinero, dónde están los que se están quedando con esos recursos. Todo esto se necesita y necesitamos ser capaces de capturar a las personas que cometen los crímenes. Y todo eso lo tenemos que hacer, nunca lo voy a negar y se necesita, pero simultáneamente, integralmente, porque mientras que los que están acá los tenemos que capturar, tienen que llegar de manera rápida, expedita a la cárcel. En la cárcel tenemos que mirar esas cárceles porque son las mayores escuelas del crimen. El que sale de la cárcel sale a organizar una estructura delictiva mucho más grande. Estoy exagerando porque estoy cometiendo una generalización que no debo hacer, pero así es. Está estudiado en Río de Janeiro, ya se sabe, en muchas partes se sabe. Lo que ha pasado en Ecuador, que oí a algunas personas decir, pero Chile como Ecuador no se parecen en nada, creo yo. Por eso digo que es importante que estén preocupados, porque no hay que recorrer todo esto. No tengo que venir yo aquí, bueno, dentro de 40 años no voy a estar, pero a venir a dar charlas sobre esto. Evítenlo. ¿Sí? Y eso significa coordines entre todos. Alcaldes que están el uno al lado del otro, todos tienen la seguridad como lo más importante. ¿Cuántos trabajan juntos? Muy poquitos, muy poquitos. Y el gobierno nacional pues no trabaja con ustedes independientemente de todo eso. Listo, yo me voy de acá y les digo, trabajen juntos. Yo ya les dije, ¿sí? Pero háganlo, háganlo. Repito, yo no tengo nada que ver acá en términos políticos, ni me interesa. Pero esto es crucial y esto se necesita. Por supuesto va a haber que grita más. Yo no estoy de acuerdo con el modelo Bukele y de una vez lo digo. Uno no puede violar los derechos humanos. Eso le funciona. Si usted mete en la cárcel a todos los jóvenes, se resolvió el problema. Perfecto, no hay quien lo haga. Está resuelto. Pero es una solución que no aguanta. Porque no hay derecho a que si mete usted 100.000 personas a la cárcel, haya 37.824 que no tenían nada que ver y estar allá. Pero como los metimos a todos, resolvió el problema. No se puede dar el lujo y Chile sabe muy bien lo que significa y nosotros sabemos muy bien lo que significan los derechos humanos y lo que significa para nuestra sociedad. Nosotros no podemos hacer eso, por atractivo que suene. ¿Sí? ¿Qué tan valiente? Los metió a todos a la cárcel. No. Tiene que ser, tenemos que meter a la cárcel, tenemos que actuar, tenemos que ser rigurosos, pero tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. De esa cárcel van a salir y de ahí van a salir más criminales que los que nunca hubo. ¿Sí? En adición a otras cosas, doy otro ejemplo de Salvador. El Salvador es totalmente distinto a Chile o a Colombia. El Salvador, el problema no es el narcotráfico. En Salvador no hay narcotráfico, no son el tráfico internacional que esté pasando por allá. Son un tema de maras que venían desde la perspectiva social de los Estados Unidos, expulsados unos que se habían ido allá y llegaron y crearon una estructura criminal, pero es muy distinta. Yo siempre digo, tenemos que hacerlo. A mí me dicen, bueno, pero es que mire este que está al lado suyo y grita bien duro y pena de muerte para los... y empiezan a decir todas esas cosas. Sí, yo sé que eso llama la atención, pero eso no es la solución. La solución es integral. Voy para la otra parte. Entonces, que no entren aquí. Vamos a ver qué significa trabajar acá, que es fundamental. Y los alcaldes podemos hacer, porque la policía, el alcalde o la alcaldesa puede trabajar con la policía y puede tener una buena relación, pero la policía sigue dependiendo del gobierno nacional. Y usted puede estar en una comuna con ciertos recursos que usted puede aportar. Otros no tienen un peso para poner, ¿sí? Pero hay que trabajar articulados.
¿sí? Y yo he trabajado con la policía y digo, en Colombia todos decimos necesitamos más policías, todos queremos más policías, por favor el ejército para las calles cuando tenemos miedo. Entendible, ¿sí? Pero hay que entender todas las dimensiones y quienes gobernamos tenemos que ser capaces de ver esto inmediato que tenemos que resolver y trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que ver lo que va pasando y lo que puede ocurrir. Bueno, ahí está lo de la salida, yo ya les expliqué, no les voy a entrar en detalles, pero los que salieron, nosotros los estudiamos y trabajamos con ellos. Entonces yo sé mucho acerca de la entrada, porque ya he visto la salida. Hemos visto todos los muertos, 375 homicidios por cada 100.000 habitantes jóvenes de Medellín. Los hemos visto muertos y los hemos visto los que salen y sabemos que tiene que ver, y ya por eso lo que les voy a decir a continuación pues es, necesitan apoyo psicosocial, necesidades básicas de educación, proyectos productivos, participación comunitaria, todo eso lo necesitamos. Pero no quiero hablar de los que van a salir, estas son unas imágenes. Estos son reinsertados, esos son los rostros. Ya les hablé acerca de esto, un poco más acerca de esos combos o bandas, los que están empezando. Yo estoy muy preocupado, no los empuje. Lo que menos tiene que hacer es empújelos, dio un paso para allá, sáquelo, repito, sáquelo, no lo deje que llegue allá, que después es un problema gigantesco. Entonces, es un contexto violento, muchos, faltan oportunidades, se convierten en ídolos los que están en la esquina. Y ese ídolo va llevando a otros caminos. Son jóvenes que tienen una cantidad de carencias. Y ahí está el ídolo, pertenecer a algo. Sabemos que hay impunidad, entonces no le va a pasar nada. La probabilidad de que me cojan es muy poca. Y aquí pongo una frase que aprendí en México que describe mucho de lo que ocurre, y es jóvenes que dicen, prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey. Güey es una palabra mexicana. Yo no tengo proyecto de vida. Probablemente los hijos, las hijas, nietos, nietas de nosotros acá tienen un proyecto de vida. Mis 2 hijos, doctorado. Desde que nacieron yo estaba preocupado dónde iban a hacer el doctorado. Sí, pero ese es otro mundo. Pero la mayoría de estos jóvenes me vale nada. O sea, yo no tengo nada que perder. Entendamos eso, porque es que nos equivocamos en la forma como nos acercamos a las soluciones de esos problemas. Después está el microtráfico. En Chile hoy hay un consumo de drogas. En Chile se consume mucha marihuana, hay otras drogas. Chile es un mercado. No se muere el que se va, sino el que se olvida. John Bedoya, que vivió de 1994 al 2013, se murió John Bedoya. Y estamos llenos de esos, llenos. Este es un trabajo y nosotros ya tenemos generaciones. Por eso digo, nosotros hemos aprendido mucho. Yo he aprendido muchísimo acerca de esto. Ahí estoy yo sentado con jóvenes que crecieron en ese ambiente, y todos los que están ahí cuentan cómo un compañero del colegio que estaban juntos se metió a ese mundo y empiezan a ser parte de una comunidad. Y entonces no es una fuerza de invasión extranjera que se asentó acá y entonces nos están invadiendo y nos van a matar a todos porque nosotros somos los buenos y llegaron los malos. No, eso va pasando y va una generación y viene otra generación y viene otra generación y va profundizando. Por eso es importante atenderlo rápido. Yo sé que tienen preocupaciones. El Tren de Aragua, nosotros no sabíamos que era el Tren de Aragua y pasó por Colombia. Colombia ha recibido más de 2,5 millones de venezolanos. Estamos pegados, ¿sí? Pero miren muy bien las raíces de todo. Si eso fuera tan solo que llegaron unos extranjeros y que nos vinieron y hicieron el mal y los sacamos y los devolvemos y quedamos bien todos, fácil. Pero este grupo de jóvenes, ahí estaba yo con ellos, como les digo, pues ya la experiencia, generación tras generación tras generación. Y entonces a este lo salvó una maestra, porque se pudo haber ido por ese mundo, y una maestra que lo entendía cuando le iban a echar del colegio, dijo, no lo echen porque él tiene estas circunstancias. Y muchos de esos son hijos de madres solteras, jovencitas, que tenían 15 años, quedaron embarazadas, el papá lo mataron, y entonces se va creando un mundo. Y en esas comunidades no son gente de otra parte, son la misma comunidad que empiezan a decir, son de nosotros. Y este muchacho es el hijo de doña Gloria. Y el hijo de doña Gloria lo conocemos y está cobrando la extorsión y va a ir a cada lugar a que le den 10.000 pesos, no sé cómo sea el cambio aquí ahora, porque está vigilando, y empieza a darse una criminalidad que se va asentando. Todo eso se puede evitar, pero hay que tenerlos. Nosotros ya vamos en 3, 4 generaciones así.
A mí me hubiera gustado que esto lo hubiéramos evitado desde ese momento, en 1980, cuando empezó el mundo del narcotráfico. Y entonces, intervención integral. Voy a dar la fórmula, pero la hicimos. Esa es la diferencia. Nosotros entendimos ese problema, sabíamos lo que había en las esquinas, sabíamos lo que estaba pasando en ese tejido social, sabíamos cuáles eran las señoras que lideraban esa comunidad, porque son mujeres que han quedado porque a sus maridos, esposos, compañeros, lo que fuera, los mataron en esa guerra. Sí, sus hijos o hijas, y estaban ahí, y aprendimos. Entonces, con los jóvenes, hicimos un programa que se llama Prevenir es Mejor, ya les voy a dar unos detalles. Construir entornos protectores y siempre la educación. La escuela tiene que ser el eje de lo que pasa. Un muchacho chileno que tenga 16 años y no esté estudiando hoy, está en problemas. Algo raro pasa. En cualquier lugar del planeta, un niño, un jovencito de 16 años tiene que estar estudiando. Pase lo que pase. Y por eso los alcaldes son los que son capaces de decir, en este barrio, en esta comunidad, aquí están, estas son las razones. Trabaje con la escuela, porque allá van a saber quién se retiró. Trabaje con la iglesia, hay organizaciones comunitarias, identifíquenlos. No son muchos los que están en esa circunstancia, pero no los vemos. Entonces, si usted no los ve, pueden ser infinitos, porque no sabe cuántos son. Trabájelos allá y trabaje directamente con ellos. Hay gente que piensa que es suficiente darles plata, ¿sí?, dinero, para que no delincan. Yo no creo que sea suficiente con darle dinero. Pueden recibir una ayuda económica en un momento, pero no toda la delincuencia es por necesidades, que son pobres y tienen que matar porque son pobres. Falso. Es lo mismo que la corrupción, porque mucha gente dice, no, es que esa gente vende el voto porque son pobres. Los más corruptos que tenemos son de los más ricos de la sociedad, más corruptos. No es que sea pobre y entonces es corrupto, pobre mata, pobre no. Entonces tenemos que trabajar con ellos en esto, pero tiene que hacer una atención muy especial, que va, por supuesto, desde la educación psicológica, atender después de la pandemia. Ya sabemos que hay un montón de necesidades. En un colegio privado de Santiago, lo mismo que en Bogotá o en Medellín, en un colegio privado de la élite, tienen asesores, psicólogos, psicólogas. Si el niño o la niña va 2 días aburrido a clase, llaman a la casa y le dicen, mire, ¿qué le está pasando al hijo suyo? Que lo veo raro. Y si está en un colegio público y hay 3.000 estudiantes y hay 2 psicólogos para los 3.000 estudiantes, nunca se van a dar cuenta si el niño o la niña estaba aburrido y tiene algún problema. Eso hace parte de esas desigualdades y los tenemos que atender. Tienen tantos problemas como puede ser. Y esto es 5 minutos. Bueno, entonces, después, la estructura en la comunidad que viven. Ellos no viven solos. Entonces está el joven, su familia, muy importante mirar las familias. Hay un fenómeno del que no hablamos casi nunca nosotros y es la violencia intrafamiliar, que de hecho es el sitio más inseguro para las mujeres, es en la casa, en la familia, con familiares. De eso nos da vergüenza hablar porque no es agradable hablar de eso. Pero lo que pasa en esa casa es de lo que hace vulnerables a muchos jóvenes por lo que pasa en ese espacio interior. Y nosotros tapamos muchas cosas. Estoy hablando de nosotros en general, como latinoamericanos. Después, la comunidad, ¿dónde crece? Muchas de estas comunidades son comunidades que fueron formadas por personas que emigraron a la ciudad, que llegan del campo por razones en Colombia de la violencia o necesidades económicas y se van estableciendo en unas periferias y crecen de manera informal y tiene que ver con la economía informal y todo eso pasa. Esas comunidades hay que entenderlos y nunca dejar de hablarle a toda la sociedad. No es solamente que el alcalde o la alcaldesa está trabajando con unos pobres allá periféricos que son los malos y nosotros los buenos estamos en otra parte. No son los malos y tenemos que saberlo todos y todos tenemos que saber y por eso hay que comunicarlo cada paso, pero no solamente para un grupito, venga que los vamos a salvar a ustedes. Es con todos somos responsables, cada uno de ustedes en la condición que esté, los que somos privilegiados, tenemos que enterarnos y saber de lo que está pasando y tenemos que ser parte de ese proyecto. El joven, la familia, la comunidad y toda la sociedad. Repito, no es que allá está ese alcalde, que ese es un varón, ese sí es valiente y se enfrenta a todos, ¿sí? Y entonces a las mujeres les toca gritar más duro todavía para hacer que sean valientes, porque lo vamos a resolver. Trabajen de forma simultánea y toda la sociedad. Prevenir es mejor.
Identifico, recuerden, jóvenes vulnerables, no tienen proyecto de vida. Cuando yo digo, mis hijos, yo estaba preocupado dónde iban a hacer el doctorado, tenía un proyecto de vida, en general tiene un proyecto de vida, con las dificultades, porque dificultades tenemos todos en diferentes niveles. Embarazo adolescente, reclutamiento, cómo se van multiplicando, cómo los empiezan a atraer, porque ese es un círculo. La violencia intrafamiliar, la violencia de género, que es una fatalidad, la violencia sexual, el bullying, fuera de la escuela, trabajo infantil, consumo de drogas. Todos esos son elementos que están ahí presentes en esas comunidades. Y uno tiene que trabajar con los que están en jóvenes vulnerables y los que no. Yo les cuento una experiencia. Nosotros teníamos un programa con algunos que habían estado en la violencia, entonces no queremos que se vuelvan a ir a la puerta de entrada. Ya salió, yo no quiero que vuelva a aparecerme por la puerta de entrada otra vez, el que ya entró. Entonces trabajábamos con ellos, con programas especiales de educación, porque no pueden ir a la misma educación con los niños de 10 años, uno de 18 que se salió y se había ido de la escuela. Todo eso lo hacíamos. Y recuerdo una señora que me dice, alcalde, el hijo mío nunca ha estado en la ilegalidad. Y mírelo ahí sentado en la casa porque no tiene nada que hacer. Entonces, tiene que ser ilegal para que pueda tener oportunidades. Uno se concentra mucho en los que están vulnerables y los tenemos que sacar y todo lo que yo les he dicho. Y tiende a olvidar a los que no. Y esa señora me estaba diciendo de manera muy corta, diciendo, ojo, ¿qué creamos nosotros? Inmediatamente un programa que se llamaba Jóvenes con Futuro. Todos, no es solamente entre comillas los malos, que no son en ese sentido, sino esas personas, pero los otros también. Y hay que saberlos entender. Bueno, ahí están todas las cosas que se tienen que hacer en el nivel individual, en el nivel relacional con la familia, en el nivel comunitario y en el nivel social. Todo. Ahora, hay diferentes intervenciones, cada uno puede definir sus intervenciones, no hay una fórmula. Yo no digo, haga esto, que esto le sirve. No, usted entienda su territorio y sabe cómo puede hacer las cosas. Para mí, siempre estaba alrededor de las capacidades, busque espacios donde la gente pueda desarrollar su talento. Entonces están los centros de cultura, puede ser el centro deportivo, puede ser las escuelas, el parque, etcétera. Pero no confundan algo que yo quiero señalar porque lo he escuchado y puede haber parte, no es esto, el tema de las ventanas rotas. Eso es en Nueva York, pero en Medellín no es Nueva York. El problema no eran las ventanas rotas, que necesitamos que sea luz, que haya luz, porque si está oscuro nos da miedo. Si usted ve un lugar deteriorado, pues da miedo. Todo eso es cierto, pero el problema no es de ventanas rotas, el problema es un problema social muy grande el que tenemos nosotros detrás de todo esto, donde pueden aparecer todas estas cosas. Yo les digo todo esto porque ustedes pueden pensar, anticipar, mirar, que les sirva como parte de lo que ustedes pueden incorporar. Y somos nosotros los alcaldes, las alcaldesas, los que conocemos mejor a los que están en nuestra comunidad. Después salen los registros y los promedios. Bueno, yo creo que no tengo tiempo de mostrarles este proyecto de urbanismo social, que es lo que van a ver en Medellín muchas veces, que es la parte física de toda esta expresión, pero pues debo terminar. Ustedes me dicen... A mí les voy a contar un secreto, por favor. Ayer estuve hablando con la gente de la Cámara y me dijo, si a la gente le gusta lo que usted está haciendo, le duplicamos la tarifa que le vamos a pagar. Yo le dije, bueno, pues, le dije, listo. Y si no les gusta, cero, y me voy sin nada. Sergio, te propongo lo siguiente. Como Dime. nosotros estamos un poco atrasados con la agenda, necesitamos además despedir nuestra transmisión online. Tú vas a estar participando con los alcaldes en los talleres, que es un momento que queremos aprovechar, disfrutar contigo y que tú puedas compartir con ellos la experiencia y hacerlo así personalmente con ellos. Bueno, ¿ustedes en la organización me dicen? ¿Sí? Ya. Yo sé Sergio, que los ¿te meten... parece? ¿Qué hago? En 10 minutos, 10 minutos. Voy pues en 10 minutos, Bueno, voy a volar. Tú lo Rápido, cierras ahí rápido. en 10 minutos. Urbanismo social. Ya se les he dicho los conceptos fundamentales. Todas las herramientas del desarrollo simultáneamente, no una cancha de fútbol, a los 8 años un centro para mayores de edad, después un hospital, nada, todo, ¡tan! Para que la gente sienta, me cambió la vida. Es que ese es el reto, me cambió. Entonces, hacemos intervenciones, vamos a zonas marginal, con pobreza, con violencia, con informalidad. Las tengo, yo la conozco mejor que nadie.
Vamos para allá, las que les señalé en esa zona. Son 200.000 habitantes los que valen en esa zona, como muchas de las ciudades de ustedes. En ese pedacito, la mayoría de las ciudades de Chile. Una intervención física, vamos a construir los nuevos espacios. Nos vamos a encontrar de nuevo. Los espacios son para encontrarnos, pero ¿qué espacios son? Espacios donde podemos desarrollar las capacidades. Lo más bello para los más humildes es un mensaje político. A Medellín van a un barrio y a ver unas escaleras eléctricas en la Comuna 13, que era la más violenta, y todo el mundo va allá, no va a ver los edificios que mi papá diseñó. Porque lo hicimos nosotros, y ese era un mensaje de dignidad, que la gente vea por qué los más pobres tienen que recibir cualquier cosa. Aquí tiene un tremendo arquitecto que yo admiro muchísimo, Alejandro Aravena, que nos ha inspirado a muchos. Entonces, lo más bello para los más humildes: escuelas, centros culturales, parques, bibliotecas, centros de emprendimiento, sitios donde nos transformamos como personas. Todo lugar físico tiene programa social detrás. Esto no es un proyecto de arquitectos, esto es un proyecto político, social de transformación. Pero la arquitectura permite expresar lo que nosotros queremos transformar. Entonces, participa la ciudadanía en la definición de los proyectos, en la construcción de los proyectos. Hicimos un presupuesto participativo. La ciudadanía aprende a asignar recursos dentro de esa comunidad. Veeduría ciudadana para que no se pierda un peso. Entornos protectores, convocatorias. Todo esto siempre estamos mirando la estructura productiva del sector. Muchos de estos sectores son de informalidad total. No son empresas, son informales que están en el día a día. Con ellos construimos la red de emprendimiento social. ¿Cómo trabajamos con esas personas, las familias más pobres que venden en una esquina mangos, por decir algo en Colombia? ¿Cómo les ayudamos a estructurar su proyecto productivo? Usted no se imagina la fascinación que tiene la gente cuando va a unas clases, muchas mujeres que van a aprender y van aprendiendo a estructurar un pequeño negocio. Eso es dignidad, eso estamos transformando a esas personas. Entonces organizamos todo esto. Hoy hay en Medellín un proyecto de turismo social tremendo. Por allá están cantando, pasan, bailan por todos lados. Usted donde va a Medellín encuentra a alguien que está haciendo algo en los lugares donde no pisaba un alma ese territorio. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con factores de educación. Y voy a mostrar entonces la intervención física. Ahí está. Es sobre estas montañas. Medellín es un valle, 1.500, 1.600 metros en la parte más baja del valle. Pasa un río, montañas de lado y lado. Y las montañas aquí arriba, 2.600, 3.000 metros en la parte más alta. Ahí inmediatamente. Esta es una imagen dentro de esto. Estas son casas ya establecidas. Esto está todo pegado. ¿Usted imagina cómo era el COVID acá? Es sobre este territorio que nosotros vamos a intervenir. Esto es una zona que fue construida por inmigrantes a la ciudad durante décadas, de diferentes partes, con diferentes culturas. Eso es un fenómeno impresionante lo que ocurre allá en términos sociales. Y ahí nosotros teníamos el mapa. Toda intervención física es un proyecto social. Por eso yo muchas veces digo, no es haga una biblioteca y se acabó el problema. No. La biblioteca es parte de la transformación, cómo participa la gente, pero hay un proyecto social alrededor de eso. No es hacer edificios y eso cambia, porque muchas veces la gente va y dice, yo voy a hacer también estos edificios porque es bonito, ¿sí? Entonces, allá está la infraestructura, aquí están los programas sociales. La gente participa, esa es nuestra gente común y corriente de los sectores más humildes. Están participando, están votando. Y aquí, por ejemplo, en esta parte alta de esa montaña, zona de invasión, hicimos un tremendo colegio, pero espectacular, diseñado por uno de los mejores arquitectos que donó su trabajo, y allá lo hicimos. En ese espacio, ese lugar, ahí están los niños. Después hicimos un centro de salud que faltaba en ese territorio, bajando. Esto es un centro de emprendimiento social, pero todo le hacíamos un espacio nuevo, físico, que la gente viera, uy, ¿aquí qué es? ¿Sí? Estoy viendo este edificio tan bonito ¿qué es? El centro de emprendimiento. ¿Qué es el centro de emprendimiento? Donde están estos cursos, donde hacemos la red de microcrédito, donde hacemos proyectos de capital semilla y empieza la gente a llegar. La dignidad de un espacio bonito, de ser tratados con elegancia, con distinción, eso es muy importante para toda esta transformación. Ahí está el Cedeso, en ese lugar. Esta es una imagen de todo eso que se fue construyendo alrededor del Metrocable. Así era y así quedó. Este es ese espacio. El parque biblioteca allá en la esquina. Esto tiene una historia dolorosa, pero no lo voy a contar ahora que estamos tan contentos. La cancha de fútbol, que era un tierrero, se convirtió en la primera cancha de fútbol artificial allá, en esos espacios.
Este era un programa de artistas pintando las casas. Antes era guerra, muerte, y ahora es el que está allá decía, yo quiero que me pinten esto, entonces que pinten la casa como era por dentro para que la gente de fuera la viera. Este señor es un señor que se pasa toda la vida ahí sentado, entonces ahí quedó el señor pintado. No falta el corazón de Jesús, allá está, la señora quería el corazón de Jesús, pues allá se le pintó con la universidad. Esto es una quebrada que está bajando, son barrios, violencia total, construimos un puente. Esa imagen es muy potente, tienda puentes, que se vea. Eso es impresionante lo que pasa con una obra de esa naturaleza. Pequeños parques en esquinas, esta es una zona, todo esto es zona de alto riesgo. Llueve y ustedes no se imaginan lo que pasa en toda esa comunidad. Pero es gente que lleva ahí años viviendo, décadas. ¿Cómo le explica a usted qué es zona de alto riesgo que tienen que retirar? Si ustedes ven árboles, significa que baja una quebrada. Los campesinos cuando llegan a la ciudad buscan el agua. Todos se hacen alrededor de las quebradas, el agua. Entonces este es el tipo de construcción. Los que tienen ya ladrillo, que es más sólido, pues van haciendo esto, pero otros, el techo es de plástico y con madera. ¿Cuánto le vendieron un pedacito de tierra a una de esas pobres familias que llegó con nada a Medellín a vivir? Se lo vendió un criminal que no tiene, por supuesto, ningún título de propiedad. Tenemos que ir organizando todas esas comunidades. Se vende rancho, lote y local. Así es la cosa. Voy rápido. Pues ahí ven las quebradas. Yo siempre cuento el mismo chiste. Medellín tiene 60 quebradas. Si eso fuera en Ginebra, Suiza, cobraba la entrada para verlo. Y nosotros tenemos esto. Ahí está siempre trabajando con la comunidad. No es, venga que nosotros vamos a hacer el proyecto y cuando está el proyecto invitamos a la comunidad a celebrar la inauguración del nuevo centro que hizo Sergio Fajardo. No, desde el primer día estaban trabajando con toda la comunidad participando. Explique, 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 explique. Cuando la gente entienda la alegría que se va después para llegar a la casa, ¿sí? O si no, están allá esperando a ver cuándo llaman para decir que vengan a la fiesta. Esa es la diferencia fundamental y eso se llama empoderar. Este es el proyecto. Entonces fuimos nosotros a intervenir. Es mucho más difícil, es más fácil tener un lote abierto sin nada y construir sobre eso que hacer acupuntura. Esa es la expresión arquitectónica que utilizan. Entonces empezamos a abrir los espacios y vamos reconstruyendo. Este es un ejemplo, ya voy a terminar. Ya casi. Aquí vive esta señora hace 40 años. Llegó de un pueblito montañera, como decimos nosotros, y se instaló allá. Su casa de madera, su rancho. Por ahí pasa una quebrada. Y la señora allá no debería vivir. Entonces vaya y explíquele a la señora que lleva 40 años y le explique a usted que está en zona de alto riesgo, que se tiene que ir de ahí, que la tenemos que sacar. ¿Alto qué? Pero si yo llevo aquí toda la vida, esta es mi casa. Nosotros las vamos a sacar de ahí. La sacamos. Pero entonces miren todo el proceso que hay detrás. ¿Quién es el que va a hablar con ella? Un equipo de sociólogos, de personas para explicarle a ella y a su familia, ¿sí?, que la tenemos que mover a otro lado, le tenemos que construir un lugar, tenerle un lugar, mientras construimos la solución que va a ser ahí mismo. No la queremos sacar para otro lado, que muchas veces lo hacen porque se destruye todo ese tejido social. La vida de esa señora es con la señora que está al lado, ahí lleva toda la vida, y si yo las separo y las mando para unas casas por allá lejos, pues acabé con todo. Entonces tenemos que hacer, y esto es un esfuerzo de mucha gente muy buena con las diferentes disciplinas trabajando en conjunto. Se ve el edificio de los arquitectos, pero el trabajo que hay social es impresionante. Entonces esa señora hoy vive aquí en este edificio. Nosotros vemos eso y dice, pues qué maravilla. Le dije, no, para esa señora vivir en un edificio, en propiedad comunitaria, entender que uno hace parte, que tiene que pagar servicios, que tiene que cuidar, eso no lo entiende nunca. A nosotros nos tocaba explicarle, ¿cómo hago yo para darle el apartamento? La tierra que ella tiene, por supuesto, no tenía ningún título de propiedad. Yo no puedo ir dando plata por todos lados a las personas que yo quiera, pero todo eso tenemos una gente extraordinaria que lo hace. El impacto que tiene todo esto en esas comunidades hace parte de lo que nosotros queremos cambiar. Miren qué elegancia, bonito. Esta es penúltima. Entonces allá nosotros tenemos un método de transporte que ha hecho Medellín un ejemplo mundial. Para subir esas montañas, como eso fue informal, eso no fue pues con cuadrículas, por acá van los buses, no, eso fue cada quien se iba poniendo, las calles hacen así, se devuelve, es unas subidas de este tamaño, los buses se reban, eso es una calamidad. Y se inventaron, no fuimos nosotros, un transporte público de esta naturaleza.
Es un hit, eso es una sensación. Y fue una idea muy bien hecha por personas de Medellín. Y eso significa que se mejoró la movilidad y que la gente llega más rápido. Ese es un pedacito de cambio en la vida. Nosotros hicimos toda esta intervención social en todas las dimensiones, no solamente el transporte. El transporte me arregla. Entonces lo construimos con sentido de pertenencia. Todo eso lo terminamos nosotros, con sentido de pertenencia. Vaya, lo cuida, lo quiere. Usted no ve ni una raya en ninguna parte. Porque es de ellos. Esa es la fórmula, ¿sí? Y estaba esa calle ahí debajo, que pues muy poquitos carros pasan. Por allá no es precisamente el lugar de la Ferrari. ¿Y qué hicimos? Esto. Lo cambiamos así, una intervención arquitectónica. Amplíe las aceras, póngale árboles y eso se convirtió en la zona rosa de ese sector. Entonces tiene una vida impresionante. El problema ya después es el ruido y toda la algarabía que hacen, pero yo digo, bueno, ese es otro problema, mejor ese. ¿Sí? Y termino pues con esta. ¿Y abajo qué hay? Otro colegio. Arriba empezamos con un supercolegio y abajo terminamos con un supercolegio. Si ustedes van desde arriba hasta abajo, ¿qué fue lo que hicimos? Intervención integral en todos esos espacios, pero lo hicimos nosotros en 4 años. La gente lo vio. Eso marca la diferencia. Y al mismo tiempo estábamos con el programa de entornos protectores, trabajando con los jóvenes, todo lo de la violencia, que aquí era la zona más violenta. Muchísimas gracias. Dame un segundo que la arenga para que vayan a trabajar contigo a los talleres la tienes que hacer tú. Dado que te consumiste más tiempo y nosotros felices de que tú lo hayas hecho, por favor invita a todos los alcaldes a su equipo que no se vayan. Por medio de la presente invito a todos los alcaldes, alcaldesas a que no se vayan, que vamos a trabajar juntos acá. Yo voy a estar con mucho gusto donde quieran alguna pregunta, alguna inquietud. Yo estoy a disposición de ustedes, me acabo de ganar el doble de la tarifa. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio. Y los invito a todos ustedes precisamente acá al costado. Por favor, no se vayan porque esta